La Casa del Dragón no tendría ese nombre si no fuera por estas increíbles criaturas. Seres que algunos dicen que descienden de los dioses, mientras otros creen que son el resultado de experimentos con magia. Lo que está claro es que los dragones serán los protagonistas de la danza en la segunda temporada. Aquellos que se enfrentarán por el futuro de Poniente. Desde dragones extremadamente crueles, que devoran a otros dragones, hasta criaturas majestuosas que pusieron a Poniente de rodillas. En este video, hablaremos de la historia completa de los dragones más importantes, de la danza de los dragones, y cómo afectarán el futuro de Poniente, en preparación para la segunda temporada. Y si te gusta todo lo relacionado al universo de la canción de Hielo y Fuego, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos. Al Cuervo de Tres Ojos. La historia de Caraxes comienza en el año 40, años después de la conquista de Aegon. Se cree que Caraxes nació en Dragonstone, y no tuvo jinete hasta el año 72, cuando el padre de Rhaenys, la reina que nunca fue, decidió reclamar a Caraxes como su dragón. Hasta ese momento, Caraxes no había tenido jinete, y era un dragón joven, pero muchas personas le tenían miedo por su fuerte temperamento. Caraxes es un imponente dragón, con escamas de un llamativo rojo carmesí. Sus ojos, de un amarillo penetrante, y sus prominentes cuernos, le dan una apariencia feroz. Este dragón destaca por su habilidad en combate, mostrándose siempre listo para enfrentar cualquier desafío. En la danza de los dragones, pocos pueden igualar su destreza y poder, lo que lo convierte en un adversario muy difícil de vencer. Como otros dragones de la época, Caraxes era cuidado en el Pozo Dragón, donde se ganó el apodo de Gusano de Sangre, y era temido incluso por los cuidadores de dragones, pues Caraxes se había ganado la fama de que era el más peligroso de todos. En el año 82 después de la conquista, Caraxes es utilizado en batalla por Aemon, el padre de Rhaenys. Luego de que Aemon perdiera la vida, Caraxes quedó libre para ser reclamado por alguien más. En el año 105 después de la conquista, Caraxes es reclamado por Daemon Targaryen, el príncipe canalla. Un Targaryen que al igual que Caraxes, era temperamental y peligroso, y pareciera ser el alma gemela de este dragón. La primera vez que vemos a Caraxes en la Casa del Dragón, es cuando Viserys le pide a Daemon que se largue de King's Landing. Daemon va donde Caraxes para acariciarlo, acompañado de Lady Mysaria. Es aquí donde vemos que este dragón, es uno que sigue las órdenes de Daemon. Daemon parte hacia Dragonstone con el huevo que se supone que le tocará a Baelon, el hijo heredero de Viserys, y afirma que se lo dará a su hijo con Lady Mysaria. Otto es enviado con varias capas doradas para enfrentar al príncipe canalla, pero en esta escena, se ve como todos le temen al dragón. Si no es porque Rhaenyra llega con Syrax, es posible que Daemon hubiese servido a Otto como comida para Caraxes. Sin embargo, Daemon respetaba a Rhaenyra y Syrax, y sentía cierta afinidad con la princesa. Pero Caraxes siempre estuvo listo para atacar. Cuando vimos a Caraxes ser de más utilidad y ver su verdadero potencial como arma, fue en la batalla de Stepstones. Aunque el bando del reino estaba en desventaja y casi habían perdido la batalla, fue gracias a Caraxes y a Daemon que lograron vencer a la Triarquía. Caraxes destruía las tropas de la Triarquía en segundos. Obligó a miles de personas a ocultarse en refugios subterráneos, como si se tratara de cangrejos. Era tanto miedo que le tenían a Caraxes, que Daemon tuvo que ir a pie, a enfrentar al alimentacangrejos, pues de lo contrario, no hubiese salido a enfrentarlo, ya que Caraxes estaba siempre en el aire, esperando el momento para convertir a sus enemigos en ceniza. Hay otras ocasiones en las que vemos a Caraxes en la serie. Una fue en Pentos, donde vimos a Laena Velaryon montando a Vhagar acompañada por Caraxes y Daemon, y posteriormente en el funeral de Laena. Podríamos decir que Caraxes tenía una buena relación con otros dragones. Existen teorías que apuntan a que Caraxes era hermano de Syrax, lo que podría conectar aún más a Daemon con su esposa Rhaenyra. Pero quizás el momento más impresionante de Caraxes en toda la temporada ocurrió cuando los Hightower tomaron control del trono de hierro y los hombres en Dragonstone no sabían de quién debían seguir órdenes. Daemon no dudó en llamar a Caraxes e intimidar a varios integrantes de la Guardia Real.
Les advirtió que debían jurar lealtad a Rhaenyra como reina, o convertirse en alimento de Caraxes. Podemos ver cómo este dragón estaba listo para completar cualquier orden que Daemon le diera, demostrando que aunque es un dragón temperamental, sigue las órdenes de su jinete. Ahora bien, ¿qué ocurrirá con Caraxes en la segunda temporada de La Casa del Dragón? En el último episodio de la primera temporada, vimos cómo Daemon le daba la noticia a Rhaenyra de que su hijo Lucerys había perdido la vida a manos de Aemond. Este evento es la última gota que derrama el vaso, y es la causa por la que finalmente inicia la danza de los dragones. Podemos ver en el tráiler de la segunda temporada cómo Daemon se está preparando para la guerra y Caraxes es su aliado más cercano. Daemon y Caraxes son el peligro más grande al que deben enfrentar los verdes, pues aunque Vhagar es una dragona mucho más experimentada que Caraxes, Caraxes es más ágil y su jinete es un soldado experimentado, a diferencia de Aemond, que su entrenamiento solo se limita a la teoría de lo que Sir Criston le había enseñado. Daemon demostró en la primera temporada que no necesita a Caraxes para ser un guerrero peligroso, pero junto a él podría conquistar los 7 reinos si es que lo desea. Algunas personas teorizan que los huevos que ha puesto Syrax en Dragonstone, Caraxes es el padre. Aunque muchos otros apuntan a que la forma en la que los dragones se reproducen no es un método natural, sino que más bien ellos logran reproducirse a través de la magia y que Syrax no hubiese necesitado de Caraxes. En lo personal, este es mi dragón favorito de esa época, y ya estoy deseoso de verlo nuevamente en combate, porque el destino le tiene un enfrentamiento asegurado contra Vhagar, y no será una lucha cualquiera, será una pelea que cambiará el rumbo de la familia Targaryen para siempre. Ahora bien, el enfrentamiento de Daemon junto a Caraxes contra Vhagar y Aemond es un enfrentamiento que todos vamos a estar esperando. Pero no creo que lo veamos en la segunda temporada. Esto es un evento que podríamos ver quizás en la 4ª temporada de esta serie. Creo que en los primeros episodios de La Casa del Dragón veremos cómo Daemon comienza a posicionarse y demostrar que no solo tiene la habilidad de hacer daño con la espada o con su dragón, sino que puede herir a los Hightower donde más les duele, enviando espías y asesinos a su castillo. Daemon, al principio de la segunda temporada será un estratega, pero rápidamente lo veremos conquistando distintas regiones que decidan no apoyar el reclamo de Rhaenyra. Creo que Caraxes, al igual que Vhagar, son dragones que veremos muy activos la segunda temporada y que seguramente serán el objetivo número 1 del bando de los verdes. La historia de Vhagar comienza mucho antes de que los Targaryen conquistaran Poniente. Este dragón nació en la antigua ciudad de Valyria, que era la ciudad más poderosa del mundo y estaba compuesta por múltiples familias que tenían la habilidad de volar dragones. Los Targaryen eran una de esas familias, pero además de su conexión mágica con estas criaturas, también tenían la habilidad de tener sueños proféticos. Denys, la soñadora, le advirtió a su familia que pronto Valyria sería destruida y debían escapar a otro lugar. En medio de conflictos y profecías nacieron Vhagar, Valerion y Meraxes. Cuando nació Vhagar, era un pequeño dragón con escamas negras brillantes. Tenía ojos rojos que mostraban su naturaleza feroz. Aunque sus alas aún estaban en desarrollo, ya se veía que serían grandes y poderosas. Sus garras y dientes, aunque pequeños, eran afilados y peligrosos, y su cola ya era larga y fuerte, indicando que se convertiría en un ser formidable. Vhagar es el último gran dragón, y el dragón más grande que hemos visto en una serie de este universo, pues aunque hemos visto el cráneo de Valerion, no lo hemos visto en acción. No sabemos a ciencia cierta qué ocurrió con Vhagar durante su estancia en Valyria. Lo que podríamos imaginar es que si fue reclamado por alguien, debió ser de la familia Targaryen, pues luego del exilio de su familia a Rocadragón, también este dragón fue transportado a ese lugar. Vhagar fue reclamado por Visenya, una de las esposas de Aegon, con la misión de unir a todo Poniente para enfrentar una oscuridad que se aproximaba. No sabemos si realmente Visenya fue la primera jinete de este dragón, pero sí fue quien lo expuso a múltiples batallas, y fue gracias a Vhagar y su jinete, que Aegon el Conquistador pudo convertirse en el señor de los 7 reinos. Podemos decir, no solo que Vhagar es la dragona más experimentada de toda la danza de los dragones, sino que es la única que ha visto la antigua Valyria, y que representa una gran ventaja para el bando de los verdes. Como sus hermanos,
Su nombre proviene de unas deidades de la antigua Valiria. La historia de este dragón en la casa del dragón comienza con rumores de que se ha visto a Veigar en una parte de Poniente depositando huevos. Veigar no vivía en el Pozo Dragón, ni era protegido por los guardias de los dragones, como generalmente estaban sus hermanos de su época, porque era demasiado grande. Pero Veigar era una dragona relativamente tranquila. Se cuenta que en esta época, Veigar vivía sola y alejada, pero luego es reclamada por Laena Velaryon, quien luego se convirtió en la esposa de Daemon. Por un tiempo, Veigar disfrutó de la compañía de Caraxes y Laena, pero nuevamente debió enfrentarse a la tristeza, luego de que Laena le pidiera que terminara con su vida al implorar la palabra Dracarys. Veigar acaba con la vida de su jinete y nuevamente queda solitaria, pero no por mucho tiempo. Al otro lado del castillo en Rocadragón, un joven se había cansado de ser la burla de todos y decidió reclamar al dragón. Aemon se convirtió en el jinete de Veigar. Con esta decisión, le dio el arma más grande que ha existido a los Hightower. Posteriormente, vemos nuevamente a Veigar, pero esta vez en Bastión de Tormentas, donde fue a llevar a su jinete Aemon. Aquí le da un mordisco a Arax, luego de que el odio de Aemon hacia Lucerys influyera en su comportamiento y acabara con su vida. Hay algo que debemos entender. Los dragones no son mascotas, pero crean un vínculo mágico demasiado poderoso con sus jinetes y las emociones de su jinete se proyectan a su dragón. Ese miedo, tristeza y frustración que sintió Laena al gritarle la palabra Dracarys es algo que marcó grandemente a Veigar, así como el tener que escapar de la antigua Valiria o enfrentarse a múltiples batallas. Hay dragones que nacen para la guerra y otros dragones son muy crueles como el caníbal, pero Veigar se ve más como un dragón que ha sido víctima de las circunstancias a las que se ha enfrentado y está cansada. Antes de hablar de lo que estaremos viendo de Veigar esta próxima temporada, debemos hablar de las menciones de este dragón en Juego de Tronos, pues fueron varias menciones importantes. Primero, el hermano de Daenerys, Viserys, le dijo a Doria que el cráneo de Veigar adornaba el trono de hierro, antes de la rebelión de Robert. Se cuenta que Robert odiaba tanto a los Targaryen, que remodeló toda la Fortaleza Roja y reemplazó todas las banderas y referencias a los dragones. Este odio nació por culpa de que Robert pensaba que su amada había sido secuestrada por un Targaryen. Por lo que el cráneo de Veigar fue depositado en las catacumbas de desembarco del rey. Arya en Harrenhal también habla sobre este dragón en una conversación con Tywin Lannister. Ella menciona que fue gracias a este dragón que Aegon pudo conquistar Poniente. Y en la temporada 5 de Juego de Tronos, Cheryn, la hija de Stannis, estaba leyendo un libro sobre la danza de los dragones, donde se menciona a Veigar. Esto significa que la importancia de este dragón ha perdurado por más de 100 años, desde la Casa del Dragón hasta la época de Daenerys Targaryen. Es un dragón legendario, y hemos visto muy poco de ella en la pantalla. Ahora bien, luego de Sangre y Queso, un evento de venganza por parte de Daemon sobre el bando de los verdes, veremos cómo Aemon comenzará su campaña de conquista por Poniente. Veremos a Veigar en su máximo nivel de peligrosidad, no solo contra soldados o castillos, sino que la veremos destruyendo a otros dragones y jinetes de dragones. De acuerdo a varias filtraciones, veremos una lucha entre Veigar, Sunfyre y Meleys. Esta batalla será una que marcará la guerra entre esta familia, y que de seguro sorprenderá a muchas personas. Si Daemon y Rhaenyra quieren reclamar el trono, la única forma que tienen para lograrlo es venciendo a Veigar, pues es el arma más destructiva y poderosa de los verdes. Cuando la Casa del Dragón fue anunciada, uno de los dragones que más esperábamos ver era Fuego Solar, pues en los libros se mencionaba que era el dragón más hermoso que ha existido. Cuando este dragón nació, todo el mundo se sorprendió. Sus escamas de un color oro y sus alas un poco rosadas, su hermosura era algo que destacaba del resto de los dragones y era el dragón perfecto para un rey. De ahí nace su apodo, Fuego Solar, el Dorado. Este nació en Dragonstone como otros de sus hermanos dragones y fue reclamado por Aegon Targaryen, el primer hijo varón de Viserys y Alicent.
Se cree que Aegon reclamó este dragón con 13 años de edad, pero teorizo que Otto Hightower tuvo algo que ver en esto, pues no es casualidad que el dragón que Aegon reclamara fuese justamente el dragón más hermoso y dorado, un dragón nacido para ser montado por un rey. Podría especular que Otto Hightower arregló este reclamo de alguna forma. Cuando fue anunciada la segunda temporada de La Casa del Dragón, todos estábamos emocionados. Durante la primera temporada de La Casa del Dragón, la presencia en pantalla de este dragón fue mínima, limitándose a menos de 1 minuto y mostrándose siempre a distancia. No recibió un papel destacado en la trama. Un hecho que podría interpretarse como reflejo de la situación de Aegon en aquel momento. Aegon, aún lejos de ser coronado rey, mostraba poco interés en asumir tal responsabilidad. Esta falta de protagonismo del dragón se veía como un espejo de la desconexión existente entre Aegon y su dragón. Aegon prefería disfrutar de su tiempo libre en el castillo o explorando la ciudad, descuidando así sus deberes reales y su vínculo con el dragón. Esta desconexión no solo sugiere una falta de interés de Aegon en su futuro como monarca, sino también en el papel que su dragón jugaría en su reinado. La serie no mostró momentos significativos que pudieran haber desarrollado una relación entre Aegon y el dragón, lo que podría haber sido una oportunidad desperdiciada para mostrar el crecimiento y la madurez del personaje y mostrar un vínculo fuerte entre ambos como vimos con Aemond y Vhagar. Cuando Aegon toma posesión de la corona, Rhaenys utiliza su dragón para intentar de alguna forma mostrar resistencia a esta coronación, destruyendo el suelo al frente de donde se encontraba Aegon. Rhaenys casi acaba con el bando de los verdes en ese momento, pero les perdona la vida. El hecho de que Fuego Solar no llegara al rescate de Aegon demuestra que sí podría existir esta desconexión entre Aegon y Fuego Solar, pues en el caso de Daemon, cada vez que éste ha estado en peligro, Caraxes aparece a ayudarle. Si Rhaenys hubiese amenazado a Rhaenyra, seguramente Syrax también la hubiese defendido. Esto propone varios problemas. El problema principal es que si Aegon no tiene a Fuego Solar para que lo proteja durante la batalla, se convierte en un objetivo fácil de destruir. Y si no existe una conexión como la de Daemon y Caraxes en Aegon, el usar a Fuego Solar en batalla podría ser peligroso para Aegon. Aunque tuvimos menos de 1 minuto de este dragón, en la primera temporada de La Casa del Dragón, en los libros se menciona una escena que fue eliminada. Luego de que Aegon fuese coronado rey, el libro de Fuego y Sangre dice lo siguiente. Tras la coronación, los guardias reales restantes escoltaron a Aegon hasta su montura. Una espléndida criatura de brillantes escamas doradas, con las membranas de las alas de color rosa claro. Fuego Solar era el nombre que había recibido este dragón del amanecer dorado. El historiador Munkun nos narra que el rey circundó por 3 veces la ciudad y luego aterrizó intramuros de la Fortaleza Roja. Sir Arik Cargill condujo a su Alteza al Salón del Trono, iluminado por antorchas, donde Aegon II subió los peldaños del trono de hierro ante 1 millar de señores y caballeros. Los gritos retumbaron por toda la estancia. Esta escena no la vimos en la serie, y hay 2 posibilidades. ¿Ocurrió fuera de pantalla o jamás ocurrió? Quizás lo que realmente ocurrió en esa época fue el ataque de Rhaenys, pero los historiadores de los Hightower cambiaron lo que ocurrió en los libros. Recordemos que Fuego y Sangre no es un libro que pretende decir la verdad de lo que ocurrió en la Danza de los Dragones, sino que recopila rumores de cosas que decían las personas cercanas a los eventos, y como en cada guerra, el ganador suele escribir la historia. Aunque claro, lo más probable es que se eliminó la escena de Aegon y se agregó la de Rhaenys para darle más protagonismo a la reina que nunca fue. Sin embargo, la eliminación de la escena que mostraría lo hermoso que era Fuego Solar es una de las pérdidas más grandes de la primera temporada. Ahora bien, ¿qué ocurrirá en la segunda temporada con Fuego Solar? Aegon debe demostrar no solo que es un rey digno ante su familia, sino que es un rey digno de destruir los enemigos de la corona, aunque sean enemigos internos. Aegon debe vencer a Rhaenyra para ser respetado y comenzar a crear su legado. Fuego Solar debe entonces tomar protagonismo esta segunda temporada y demostrar que es mucho más que un dragón hermoso. Debe ser un dragón que pueda vencer a amenazas grandes como lo son Caraxes, Syrax o Meleys. Aunque claro, Fuego Solar es un dragón sin experiencia en combate, y como les mencioné, si existe esta desconexión emocional entre Aegon y su dragón,
Esto podría resultar en muchos accidentes en combate. Fuego Solar es uno de los dragones que lucha en la danza de los dragones, y de acuerdo a varias filtraciones, sabemos que al menos en un combate de los que ocurrirá, se mostrará a este dragón enfrentado a uno más grande, pero de esto hablaremos luego. Creo que este es uno de los dragones que más deseamos ver de cerca, y que esperamos que tenga mucho protagonismo en la próxima temporada. En el emocionante tráiler de la segunda temporada de La Casa del Dragón, se destacan varias escenas impactantes, donde los dragones juegan un papel crucial en la batalla. Entre ellos, Syrax resalta demostrando su imponente presencia y poder, montado por la reina Rhaenyra Targaryen. Sin embargo, la historia de este magnífico dragón se remonta a mucho antes, del inicio de la Casa del Dragón. Primero, exploremos el origen del nombre Syrax. Este no es un nombre creado únicamente para este dragón. Al igual que otros nombres en el universo de la Canción de Hielo y Fuego, se inspiró en religiones antiguas. Syrax en particular, proviene de una deidad de la antigua Valiria, también llamada Syrax, conocida por ser un dios benevolente. Esta deidad era venerada por los antiguos valirios, incluyendo a la familia Targaryen. Por lo tanto, cuando nació este dragón, se eligió para él este nombre distintivo, en honor a esa figura venerada. El nacimiento exacto de Syrax no está documentado, pero dada su edad similar a la de Rhaenyra, se especula que nació siguiendo la tradición valiria de la época. Según esta tradición, al nacer un bebé Targaryen, se coloca un huevo de dragón en su cuna para iniciar un vínculo entre el recién nacido y el futuro dragón. Lo que a menudo resulta en el nacimiento del dragón, que luego se convertiría en el guardián del bebé. Syrax se distinguía por sus escamas de un brillante color amarillo y sus ojos verdes, características que le conferían una apariencia elegante. Era una hembra, fuerte pero no tan feroz o temperamental como otros dragones. Aunque tenía más de 30 años durante la danza de los dragones, no era tan grande como se esperaría. Se cree que esto se debe a que Rhaenyra mantuvo a Syrax en el Pozo Dragón durante la mayor parte de su vida, alejada del sol, lo que pudo haber influido en su tamaño. Hemos aprendido de Juego de Tronos que según Daenerys, los dragones crecen mejor en libertad. Esta podría ser la razón por la cual Syrax nunca alcanzó su tamaño máximo en la Casa del Dragón. Se cree que Syrax nació gracias a Rhaenyra y se dice que ella lo montó por primera vez a la edad de 7 años. En la segunda temporada, vemos a este dragón por primera vez después de que Rhaenyra disfrutara de un vuelo matutino con la criatura en King's Landing. Posteriormente, los cuidadores de dragones escoltan a Syrax al Pozo de los Dragones. En esa escena, Rhaenyra invita a Alicent a un paseo en el dragón, pero Alicent rechaza la oferta. Más adelante, Syrax aparece en un ritual de cremación para Baelon y Aemma, el hermano y la madre de Rhaenyra. Esto sugiere que Syrax no era solo el dragón de Rhaenyra, sino que también se utilizaba en ciertos rituales fúnebres de la familia. En otro momento clave, Rhaenyra enfrenta a su tío Daemon en Dragonstone montada sobre Syrax, donde Daemon había robado un huevo de dragón. En esta confrontación, Syrax estaba listo para enfrentarse a Caraxes, aunque la lucha no llegó a suceder. Durante la danza de los dragones, Syrax es el dragón que más huevos pone en Dragonstone. Los huevos que Daemon rescata de una cueva se cree que son de Syrax, y también vemos cómo Rhaenyra le ofrece a Alicent un huevo de Syrax para Aemon, antes de que Aemon reclamara a Vhagar para sí mismo. Esto indica que Syrax era uno de los dragones más fértiles y significativos de esa época, lo que lo convierte en una especie de dragón madre, lo que podría explicar su vínculo especial con Rhaenyra. En una escena emotiva, cuando Rhaenyra sufre los dolores de parto de una hija que finalmente no sobrevive, vemos cómo la princesa grita de dolor, y Syrax también parece sentir ese dolor. Esto podría ser, porque Syrax también estaba poniendo huevos en ese momento, o quizás porque de alguna manera compartía el dolor de parto de Rhaenyra. Es irónico y a la vez revelador considerar que tanto los hijos de Rhaenyra como los de Syrax acabaron siendo participantes en distintas guerras, reflejando un paralelismo sorprendente entre las trayectorias de ambas madres. Rhaenyra y Syrax, sin saberlo, al traer al mundo a sus descendientes, no solo dieron vida a nuevas generaciones, sino que también, inadvertidamente, sembraron las semillas del caos. Los hijos de Rhaenyra, criados en la nobleza y la complejidad de la corte,
se encontraron envueltos en conflictos políticos y batallas por el poder. De manera similar, los descendientes de Syrax. ¿Pero quiénes son los descendientes de este dragón? Sabemos con certeza que uno de los huevos de Syrax fue dado a Reina Targaryen, la hija de Daemon Targaryen, del cual eclosionó Morning, un pequeño dragón de color rosa. Además, se teoriza que Vermax, Arax y Tyraxes, los dragones asociados a los hijos de Rhaenyra, podrían haber nacido de huevos puestos por Syrax, aunque esto no se ha confirmado oficialmente. Pero quizás la teoría más interesante de Syrax es una que une a Rhaenyra de la Casa del Dragón con Daenerys Targaryen en Juego de Tronos. Quizás la actitud y su buen gusto por la ropa Targaryen no es lo único que comparten estos personajes. Es posible que los dragones que Daenerys resucitó fuesen descendientes de Syrax. Que 3 huevos de este dragón terminaran en esos y eventualmente cayeran en las manos de la Reina de las Cenizas. Si esta es la verdad tras los dragones de Daenerys, esto significa que la danza de los dragones y la guerra de esta familia en esa época fue tan influyente en Poniente que cientos de años después, Daenerys utilizaría descendientes de los dragones de esa época para quemar King's Landing. Esta teoría es una que me gusta bastante y podría unir ambos personajes y ambas series. En el tráiler de la próxima temporada de La Casa del Dragón, vemos varias escenas en las que Syrax está junto a Rhaenyra y también hay una escena donde la reina tiene cenizas en su rostro. Esto nos lleva a pensar que realmente veremos a Syrax en combate. Parece que este será uno de los dragones que más dará de qué hablar en la próxima temporada y estamos ansiosos por verlo en el campo de batalla, ya que la danza de los dragones ha iniciado. La historia de Meleys comienza mucho antes que la historia de la Casa del Dragón. Antes que Rhaenyra fuese traicionada por los verdes, e incluso mucho antes que Rhaenys fuese su jinete. Como muchos de sus hermanos dragones, su historia comienza en Dragonstone en el año 75 después de la conquista, donde vivía como un dragón sin domesticar. Pero se había ganado fama entre los cuidadores de dragones, ya que era extremadamente rápida. Podía volar a una velocidad impresionante, y ninguno de sus hermanos dragones podía igualarla. Es aquí donde entra en la historia Alysa Targaryen, la quinta hija del rey Jaehaerys y la reina Alysanne. Luego de que Alysa se casara, pensó que era momento para reclamar su dragón, y llegó hasta Dragonstone con intenciones de reclamar a Balerion. Sin embargo, los cuidadores de dragones le explicaron que Balerion era un dragón viejo y cansado. Había enfrentado muchas batallas durante la conquista de Aegon, y su tiempo se estaba acabando. Le sugirieron reclamar a Meleys, ya que era una dragona muy rápida y podría ayudarla en batalla, y los cuidadores de dragones no se equivocaban. Meleys era un dragón que destacaba por sus llamativas escamas de color escarlata. Las membranas de sus alas eran de un tono rosa distintivo, lo que contribuía a su impresionante apariencia y a su sobrenombre. Además, esta criatura poseía una cresta, cuernos y garras, que brillaban con el tono vivo del cobre, añadiendo un toque de elegancia y ferocidad a su presencia. Su aspecto era tan extraordinario que era descrita como espléndida y magnífica, evocando una imagen de majestuosidad y poder que dejaba a cualquiera que la viera completamente asombrado. Meleys no era solo una dragona imponente por su tamaño y fuerza, sino también por su belleza única, que combinaba el ardiente rojo de sus escamas con el delicado rosa de sus alas. Demostró ser de gran utilidad para la princesa, la cual lo utilizó hasta el año 83 después de la conquista, cuando Alysa anunció que estaba embarazada y luego perdió la vida durante el parto con solo 24 años de edad. Fue la muerte de su jinete lo que dejó a Meleys libre para ser reclamada por Rhaenys. Rhaenys nació en el 74 después de la conquista y se convirtió en jinete de Meleys en el 87. Esta era una dragona digna de una reina, y Rhaenys, sin duda tenía la sangre para hacerlo. Era increíblemente habilidosa en batalla, y tenía las fuerzas marinas de los Velaryon de su lado, gracias a su casamiento con Corlys. Este era uno de los dragones que más esperábamos ver en la primera temporada de La Casa del Dragón. La primera vez que le vimos, fue cuando Meleys llegó a King's Landing montada por Rhaenys junto a su hijo Laenor Velaryon, quien tenía la intención de casarse con Rhaenyra. Y aunque no la vimos en batalla, pudimos ver que era una dragona bastante grande, y posicionaba a Rhaenys como una de las jinetes más peligrosas. También vimos a Meleys junto a otros de sus hermanos, durante el funeral de Laena Velaryon,
y posteriormente encadenada en el Pozo Dragón donde vivió gran parte de su vida. Pero quizás el momento más impresionante de esta dragona, en la primera temporada de la serie, ocurrió durante la coronación de Aegon II. Un momento que nadie esperaba, pero que resultó siendo el más impresionante de los dragones en la primera temporada. Rhaenys, percatándose de lo que estaba ocurriendo, y en un intento por detener el golpe de estado contra Rhaenyra, libera a Meleys y se enfrenta directamente a los Hightower. Una escena que sorprendió a todos, pues esto no ocurre en los libros, pero demuestra por qué Meleys montada por Rhaenys es un peligro tan grande. Pudimos ver el horror en la cara de los Hightower, quienes se salvaron gracias a la compasión de la reina que nunca fue, pues si hubiese sido por Meleys, estos hubiesen perecido en ese momento. Y quizás este fue el peor error de Rhaenys, pues pudo haber detenido la danza de los dragones antes de que comenzara, pero por darles una oportunidad de rendición, ahora deberá enfrentarse en los aires al bando de los verdes. Luego de la coronación de Rhaenyra, Rhaenys fue enviada junto a Meleys al Gaznate, el lugar que se encuentra entre Dragonstone y Driftmark. Aquí se encuentra al final de la primera temporada, y donde comienza su historia en la segunda. ¿Qué ocurrirá con esta dragona en la segunda temporada de La Casa del Dragón? Veremos esta dragona enfrentando a Vhagar. Rhaenys siente una obligación con Rhaenyra mucho más que la de una simple guerra. Rhaenys se ve reflejada a sí misma en Rhaenyra. Ve todas las frustraciones por las que ella misma pasó cuando joven, cuando le robaron su trono, y se convirtió en la reina que nunca fue, y no está dispuesta a soportar que ocurra de nuevo. No permitirá que Rhaenyra tenga que vivir en las sombras de un rey, como ocurrió con ella y Viserys. Aunque esta dragona no es fuerte como Vhagar, es mucho más rápida y podría acabar con la vida de Vhagar junto a su jinete, pues tiene mucha más experiencia en el campo de batalla, y es mucho más rápida. Sin embargo, los verdes no solo tienen un dragón, y podrían unirse varios dragones para enfrentarla. En los libros se menciona que esta dragona tiene un gran enfrentamiento con Vhagar y Fuego Solar, y es muy probable que veamos esta lucha al principio de la segunda temporada, gracias a varias filtraciones que hemos visto. Por lo que es muy probable que veamos en los primeros episodios por qué Meleys es considerada una de las dragonas más ágiles en la historia de Poniente. Por mi parte, deseo ver por qué se le conoce como la dragona más rápido, y me gustaría verla el mayor tiempo posible en batalla. No deseo que su final sea como el de Arrax. Creo que esta tiene el potencial de ser uno de los dragones más rápidos y peligrosos, y que su batalla podría ser incluso la mejor de la próxima temporada, pues su enfrentamiento con Vhagar y Fuego Solar es algo que todos estamos esperando. La historia de Baela y el dragón Moondancer están fuertemente ligadas, pero aunque Baela tuvo varias escenas importantes, en la primera temporada de La Casa del Dragón, nunca vimos a Moondancer, quien probablemente era un dragón bebé en Rocadragón, mientras el bando de Alicent y Rhaenyra comenzaban sus conflictos. Moondancer era un dragón pequeño, con un cuerpo delgado y alargado de color verde claro. Su piel era lisa, y tenía un tono uniforme en todo su cuerpo. Los cuernos en su cabeza eran largos, delgados y de color blanco perlado, al igual que su cresta, que se extendía desde la parte superior de su cabeza hasta la punta de su cola. Sus alas eran grandes en proporción a su cuerpo. A pesar de su tamaño, Moondancer era extremadamente rápido, capaz de moverse con gran velocidad y agilidad, tanto en el aire como en tierra. Sus movimientos eran directos y eficientes, lo que le permitía desplazarse rápidamente sin esfuerzo aparente. Cuando inició la danza de los dragones, se cuenta que era muy pequeño como para cargar a Baela, pero ella comenzó a entrenarlo en Rocadragón. Pero hablemos de Baela Targaryen. Nació en Pentos en el año 116 después de la conquista. Ha tenido que sufrir de cerca la pérdida de su madre, su tío, y ahora de su hermanastro Lucerys. En el momento que inició la danza de los dragones, se cuenta que intentaron convencer a Baela de que escapara a un lugar más seguro en Driftmark con los Velaryon, pero ella decía que se quedaría junto a Moondancer y enfrentaría al bando de los verdes. Pero como mencioné, el dragón Moondancer era muy pequeño para el combate, incluso más pequeño que Arrax. Aunque Daemon no ha sido el mejor padre, quizás Baela entiende que es lo único que tiene, y ahora Vhagar se ha llevado a dos personas a las que ella amaba, a su madre Laena y a Lucerys. Por lo que es posible
que Beyla comience a ver esta lucha como algo personal. En la primera temporada de La Casa del Dragón, se eliminó una escena en la que Daemon abrazaba a Beyla luego de la muerte de su madre, por lo que podríamos decir que Daemon no fue un padre ausente en su vida, aunque posteriormente Beyla queda bajo la protección de Rhaenys. Ahora bien, de acuerdo a las historias, Beyla comenzó a entrenar a Moondancer en preparación para su lucha contra el bando de los verdes. Desde muy pequeña demostró tener el carácter de sus padres y desea estar en el campo de batalla. Mientras ocurría la danza de los dragones, y poco a poco Poniente era arropada por el fuego y la sangre, Beyla comenzó a escuchar historias sobre el dragón caníbal, un dragón que se comía los animales y otros dragones. Caníbal era un peligro en Dragonstone, y todo el mundo le tenía miedo. Cuenta la historia, que los restos de un dragón fueron encontrados y tenía marcas de haber sido devorado por otro, algo que causó una crisis dentro de Rocadragón. Los guardianes de Rhaenys discutían lo que debían hacer para deshacerse de Caníbal, pero Beyla afirmó que ella podría enfrentarlo. Pidió la autorización para cazarlo, pues según ella, su dragón era el más rápido de todos, y podrían vencerlo por su tamaño y velocidad. Lo que Beyla no sabía, es que no había sido Caníbal quien acabó con ese dragón que fue encontrado, sino que había sido Sunfire, el dragón de Aegon II, quien se preparaba a atacar Rocadragón, pero de este evento hablaremos más adelante. Pero entonces, ¿cuál será el papel de Moondancer y Beyla en esta segunda temporada de La Casa del Dragón? En la primera temporada, pudimos escuchar a Daemon hablar de Moondancer como si fuese un dragón que está listo, diciendo lo siguiente. Tenemos a Syrax, Caraxes y Meleys. Beyla tiene a Danzarina Lunar. Sus hijos tienen a Vermax, Syrax y Tyraxis. Lo interesante de este clip es que de la forma en que se habla de Moondancer, es como si ya estuviese listo para el combate, por lo que es posible que las escenas del entrenamiento de Beyla con este dragón sean eliminadas de la historia y se muestre un dragón mucho más grande. Ahora bien, en el tráiler podemos ver a Beyla en su dragón, posiblemente en batalla. Hay 3 posibilidades que explican su aparición en el tráiler. La primera opción es que sea parte de las escenas de entrenamiento que mencioné, donde se muestra cuando Beyla vuela a Moondancer por primera vez y cómo viaja casi hasta Driftmark. Esto mostraría un aspecto que suele pasar desapercibido en las otras historias, ese vínculo entre los dragones y su jinete. Pero como mencioné anteriormente, creo que esta versión de Moondancer será un poco más grande y veremos cómo Beyla lo monta desde el principio. La segunda opción del por qué Beyla está volando su dragón, y aparentemente en una batalla, podría ser que Beyla esté buscando a Caníbal, tras escuchar los rumores de que este feroz dragón está poniendo en peligro a todos. Podemos suponer que Beyla no obedecerá las órdenes de los guardianes, de no buscar a Caníbal. Los libros mencionan que luego de que Beyla sugiriera cazar a Caníbal, fue encerrada en su cuarto para evitar que saliera a cazarlo. Esto podría significar que Beyla ha escapado de su cuarto, buscando a Caníbal. Y la última opción es que veamos la llegada de Aegon a Rocadragón y que veamos una batalla a gran escala, mucho mayor de lo que pensábamos que ocurriría en este lugar originalmente. De acuerdo a los libros, cuando Rocadragón es atacada por los hombres de Aegon, Beyla escapa a Driftmark, y quizás esto es parte de lo que veremos esta próxima temporada. Beyla es uno de los personajes con más potencial para el futuro, pues lleva en sus venas la valentía de sus padres y está dispuesta a ir a la guerra junto a su dragón. Aunque quizás no sea un dragón tan grande como Vhagar, o tan peligroso como Caraxes, es la valentía de esta joven Targaryen lo que la vuelve tan peligrosa, y estará dispuesta a defender su casa a como dé lugar. Y ya estoy deseoso de ver este dragón en pantalla. Para entender cómo podría cambiar su historia y mostrarnos una versión mucho más peligrosa del caníbal en la serie, debemos comenzar por el principio. El dragón caníbal, una criatura de imponente presencia y tonos oscuros como el carbón, es una figura que inspira temor y asombro en Rocadragón. Sus ojos, de un verde intenso y penetrante, parecen irradiar una amenaza constante, reflejando su naturaleza feroz y salvaje. Este dragón se distingue no solo por su coloración única y sus ojos inquietantes, sino también por su comportamiento aterrador y su reputación. Los habitantes de la isla, tanto humanos como otros dragones, lo evitan y le temen, conscientes de su poder destructivo y su naturaleza impredecible.
su sola presencia en la isla es suficiente para infundir un miedo profundo en aquellos que conocen las historias y leyendas que lo rodean. El caníbal es un ser solitario, que elige vivir apartado de los demás, reforzando su imagen de un ser enigmático y peligroso. Pero no solo las personas temían al dragón caníbal, sino que también los otros dragones se mantenían alejados de él. A pesar de que los dragones son conocidos por ser criaturas fuertes y valientes, en este caso, incluso ellos mostraban cautela y respeto hacia el caníbal. Esto demuestra lo peligroso y temido que era este dragón, ya que incluso seres tan poderosos como otros dragones prefieren evitarlo. El dragón caníbal, una figura destacada en los relatos de una época conocida como la danza, nunca estuvo bajo la influencia de un jinete humano. En esos tiempos, existían dos categorías distintas de dragones. Por un lado, estaban aquellos que habían sido domesticados y entrenados a lo largo de varias generaciones. Estos dragones desarrollaron una especie de conexión, ya sea emocional o mágica, con los seres humanos, lo que permitía una relación de mutuo entendimiento y respeto. Por otro lado, se encontraban los dragones salvajes, criaturas impresionantes y temibles, que vivían libres de cualquier contacto humano. Estos dragones no solo eran un riesgo para las personas, sino también para otros dragones, dada su naturaleza indomable y a menudo agresiva. El caníbal destacaba entre todos ellos. ¿Pero por qué se le llamaba así? ¿Y por qué era tan temido? Algunas leyendas sugieren que cuando Aegon Targaryen llegó a Rocadragón, el temible dragón caníbal ya habitaba esos parajes. Según estos relatos, el caníbal era un habitante ancestral de la isla, preexistiendo incluso a la llegada de los Targaryen, una familia conocida por su estrecha relación con estas míticas criaturas. Esta teoría sugiere que el caníbal era una especie de guardián o presencia primordial en Rocadragón. Un ser que ya había establecido su dominio, mucho antes de que los dragones asociados a la familia Targaryen hicieran su aparición. Por otro lado, otros maestres, eruditos en la historia y las tradiciones de aquel mundo, refutaban esta idea. Sostenían que el caníbal no era más que uno de los descendientes de los dragones que llegaron con los Targaryen. Esta perspectiva implica que el caníbal, a pesar de su comportamiento único y su aparente aislamiento, compartía un origen común con los otros dragones de la familia. Desde sus primeras apariciones en las leyendas, el dragón caníbal se distinguió por una característica inusual y alarmante. Un aparente desprecio por otros dragones de su especie, o tal vez, un apetito poco natural hacia ellos. Esta conducta se apartaba significativamente de lo que se esperaría de estas majestuosas criaturas, conocidas por su fuerza y misticismo, pero no necesariamente por su animosidad contra otros dragones. El dragón caníbal era una criatura de una crueldad y astucia excepcional. No solo era temido por su tamaño y fuerza, sino también por su comportamiento insidioso y malévolo. Este dragón actuaba más como un depredador acechante, siempre en busca de una oportunidad para saciar su apetito perverso. Una de las prácticas más atroces atribuidas al caníbal era su hábito de merodear cerca de los nidos de otros dragones. En estos nidos, las madres dragón ponían sus preciados huevos. Para el caníbal, estos nidos no eran más que una fuente de alimento. Se decía que robaba y devoraba estos huevos con una frialdad despiadada, negando así la posibilidad de vida a las futuras generaciones de dragones. Su depravación no se detenía allí. También se abalanzaba sobre las crías de dragón, indefensas y vulnerables, consumiéndolas antes de que tuvieran la oportunidad de crecer y defenderse. Además, el caníbal tenía la horrenda costumbre de alimentarse de los cadáveres de otros dragones. En lugar de enfrentarse a ellos en combate, un acto que aunque violento, tendría un cierto sentido de honor entre estas poderosas bestias, él prefería esperar a que cayeran por otras causas. Si el dragón caníbal ya existía cuando Aegon Targaryen y sus hermanas llegaron a Rocadragón, esto sugiere que el caníbal pertenecía a una generación anterior de dragones salvajes. Estos dragones no habían sido domesticados ni tenían jinetes, lo que podría explicar su percepción de los dragones domados como seres más débiles o inferiores. Esta distinción generacional podría ser una clave para entender el comportamiento agresivo y despiadado del caníbal hacia los de su propia especie. Pero claro, esto nos deja la duda, si realmente Caníbal es un dragón mucho más antiguo que la llegada de los Targaryen a Poniente.
cómo llegó a este lugar. ¿Será que existen otros como él? Aunque estas teorías suelen quedarse como teorías sin sentido en Internet, debemos entender que estas teorías vienen de los libros. En los libros, no se explican directamente los eventos que ocurren y muchas veces, como es en el caso del caníbal, se muestran distintos rumores. Pero esto no significa que no vamos a saber cómo llegó el caníbal a este lugar, o si tendrá una participación más grande que no fue mencionada en los libros, en la Casa del Dragón, pues los libros cuentan solo un pequeño aspecto de estos eventos. Una forma en la que el dragón caníbal podría aparecer, podría ser al final de una batalla para comerse los cuerpos de los dragones, o quién sabe si lo veremos defender a Rocadragón. Pues después de todo, se trata de su hogar. Sería interesante ver una escena donde Daemon junto a Caraxes se enfrenten a este dragón. El dragón caníbal es uno que esperamos ver en la próxima temporada. La historia de Vermithor comienza con una de las tradiciones legendarias de los Targaryen. Los Targaryen, conocidos por su particular relación con los dragones, seguían un ritual especial cuando nacía un miembro de su familia. Este ritual era clave para formar un fuerte vínculo entre el bebé Targaryen y su futuro dragón. Todo empieza antes del nacimiento del dragón. Al nacer un bebé Targaryen, se coloca un huevo de dragón junto a su cuna. Este huevo no era uno cualquiera, sino que dentro tenía a un dragón que aún no había nacido. Elegir el huevo correcto era muy importante, porque se creía que cada huevo estaba destinado a un Targaryen en particular. La magia era un elemento crucial en este proceso. Se pensaba que había una conexión mágica entre el bebé y el huevo de dragón. Esta conexión era tan fuerte que hacía que el huevo se abriera, permitiendo que el dragón naciera. Este evento era muy esperado y celebrado, ya que marcaba el inicio de una relación única entre el niño y su dragón. Así fue que nació Vermithor, a los pies de Jaehaerys Targaryen. Vermithor desde muy pequeño, era una criatura impresionante, y su crecimiento fue bastante rápido. Su cuerpo robusto estaba cubierto de escamas que brillaban, como si fueran de bronce, dando la impresión de un resplandor dorado bajo la luz del sol. Estas escamas no solo eran hermosas, sino que también eran extremadamente resistentes, capaces de protegerlo de la mayoría de las armas. La cabeza de Vermithor era grande, y parecida a la de un reptil, con ojos penetrantes que resplandecían con inteligencia y ferocidad. Vermithor era pareja de Ala de Plata, una dragona de la que se sospecha tuvo descendencia con Vermithor. Incluso se especula que Ala de Plata pudo haber dejado un huevo en la muralla, algo que podría incluso conectarse en el futuro con la serie de Jon Snow si es que se llega a completar. Cuando comienza la historia de la Casa del Dragón, Vermithor ha estado sin jinete desde mucho antes de la muerte de Jaehaerys. Vermithor está solo, viviendo en un monte de Rocadragón. Pero en la primera temporada, vimos a Daemon acercarse a este dragón, y la razón es simple. El bando de Rhaenyra lo necesita. Al empezar la danza de los dragones, Alicent Hightower tiene más armas y más dragones, lo que la hace muy fuerte. Pero Rhaenyra Targaryen tiene un plan que Alicent nunca esperaría. En Rocadragón, hay muchos dragones salvajes que nadie ha domado todavía. Hay dragones como Vermithor que no tienen quien los monte. Estos dragones son peligrosos para la gente y para otros dragones. Rhaenyra se da cuenta de que tienen más dragones de los que pueden usar, porque no tienen suficientes jinetes. Gracias a la sugerencia de su hijo Jaehaerys, al bando de Rhaenyra se le ocurre una idea que a Alicent le parecería terrible. Deciden pedirle a todos los hijos secretos de la familia Targaryen y Velaryon que vengan, domen a un dragón y se unan a su bando. Y esto podría cambiar todo en la guerra. A los hijos secretos que logran montar dragones se les conoce como semillas de dragón, y fueron estos quienes intentaron reclamar a Vermithor. Pero, ¿qué son exactamente las semillas de dragón y cómo llegan a unirse a las tropas de la reina? Primero vamos a definir a qué se refieren exactamente con la palabra bastardo en el universo de Juego de Tronos. Las casas nobles de Poniente suelen acordar matrimonios para continuar el linaje de sus casas y tomar buenas decisiones políticas para su beneficio. En el caso de los Targaryen, el casarse entre miembros de su propia familia les ha ayudado a consolidar el poder por generaciones. Además de preservar esa cualidad que tienen los Targaryen para montar en dragones. Sin embargo,
los Targaryen suelen ser propensos a la promiscuidad, o al menos esto es lo que se nos muestra en la Casa del Dragón. La mayoría de los hombres que iban a la guerra, como pensaban que no regresarían a su casa, solían acostarse con otras mujeres. Algunas mujeres eran de servicio, u otras de las que se enamoraban durante la batalla. También los hijos de las casas nobles buscaban sirvientas o mujeres en los pueblos a quienes cortejar. Estas mujeres no serían sus esposas, pero satisfacían sus necesidades en ese momento. El resultado de esto era el esperado. Múltiples mujeres embarazadas con hijos que jamás serían reconocidos. Pero estos niños heredaron las cualidades de sus padres. Ahora que los bandos de Rhaenyra y Alicent están en guerra, Rhaenyra buscará aliados para tener más dragones de su lado. Aquí es donde entra la historia de los hijos ilegítimos de los Targaryen. Con la muerte de Viserys, Daemon y Jaehaerys comenzarán una búsqueda de bastardos con sangre Targaryen, capaces de montar dragones. Estos podrían recibir su apellido Targaryen o Velaryon si ganan la guerra contra Alicent. Esta es el arma secreta de Rhaenyra, y algo que Alicent no solo nunca imaginó que ocurriría, sino que también es casi un insulto para ella. Desde el nacimiento del primer bebé de Rhaenyra, que no llevaba el color de cabello plateado característico de los Targaryen, Alicent ha estado hablando mal de Rhaenyra e intentando que pierda su puesto, pues ella considera que los hijos ilegítimos son un insulto a la fe de los 7. Cada hijo que Rhaenyra tenía, según ella, era una ofensa mayor a su matrimonio y al reino. Y es bastante irónico que la danza de los dragones sea definida por el tipo de personas que Alicent despreciaba. El tiempo le dio la razón a Daemon, y el momento de luchar y enfrentar la amenaza Hightower ha llegado. Muchas semillas de dragón perderán la vida, intentando reclamar a Vermithor. Ahora bien, existen dos posibilidades para el próximo jinete de Vermithor. En vídeos anteriores, teorizamos que este dragón podría ser reclamado por Daemon, pero si ocurre como pasa en los libros, serán los bastardos de los Targaryen los que intenten reclamar a Vermithor. Es posible que veamos cómo muchos pierden la vida intentando ganarse el favor del dragón, pero solo uno de ellos podrá lograrlo. Vermithor es uno de los dragones que espero ver en esta próxima temporada de la Casa del Dragón, y creo que podríamos verlo en batalla al final de la segunda temporada o en la próxima. Pues a diferencia de otros dragones de esa época, sabemos que Vermithor continuó luchando y fue una pieza clave en la danza de los dragones. Para comprender cuál va a ser el papel de la muralla de hielo en la segunda temporada de la Casa del Dragón, tenemos que comenzar por el principio. Debemos transportarnos miles de años en el pasado, a la época de Bran el Constructor. Este es el fundador de la Casa Stark, quien vivió durante la Edad de los Héroes. Una época bastante interesante de Poniente. Mucho antes de que existieran los Targaryen. Se cuenta que Bran el Constructor necesitó la ayuda de los gigantes y los niños del bosque para poder crear la Gran Muralla. La construcción de la misma comienza luego del pacto entre los hombres y los niños del bosque y el miedo de que el mal que se encuentra en el norte regresará. La Gran Muralla fue creada para mantener a los caminantes blancos alejados. ¿Qué tal si esto no es así? ¿Qué tal si realmente el propósito de la Gran Muralla es otro? Se cuenta que los dragones suelen invernar en volcanes. Pueden dormir en estos lugares y mantenerse inactivos por mucho tiempo. Si los dragones de hielo se encuentran hibernando, estos estarían en el norte, en el lugar del eterno invierno. Un dragón de fuego es capaz de quemar y destruir ciudades, pero también el fuego del dragón se ha utilizado para crear edificaciones, al derretir rocas. Incluso Valerion fue utilizado para crear el trono de hierro. Si realmente los dragones de hielo existían durante la Edad de los Héroes, pudo ser posible que las personas que puedan dominar estos dragones, los usen para hacer lo mismo. Ir a batallas con ellos, o utilizarlos para la construcción. De aquí es que sale la hipótesis de que Bran el Constructor utilizó dragones de hielo para crear la Gran Muralla. Aunque Bran tuvo la ayuda de los gigantes, al parecer esto simplemente no fue suficiente. Pero entonces, ¿los Stark tienen la habilidad de montar dragones de hielo? Solo se me ocurren dos maneras que podría utilizar Bran el Constructor para utilizar estos dragones. La primera sería que tienen una conexión similar a los Targaryen, lo cual hace que los dragones también acepten a los Stark. Los Stark siempre han sido relacionados con el frío y con el norte.
A los Targaryen los representa lo cálido, los volcanes y el fuego. No sería raro que los Stark tengan la habilidad de montar los dragones de hielo, incluso los Stark tienen otras habilidades. Son capaces de entrar en la mente de otros animales y humanos. Una habilidad que Bran Stark mostró y que sus hermanos también tienen. Ahora bien, otra posibilidad es que Bran el Constructor utilizó esta habilidad de controlar la mente y controló a los dragones de hielo para crear la muralla. Pero esta historia no se acaba aquí. En los libros se habla de un artefacto legendario de esta época, llamado el Cuerno del Invierno. Este cuerno mágico es capaz de despertar a los gigantes dormidos en la tierra y derrumbar la muralla de hielo. Algunos creen que este cuerno es un sistema de emergencia, por si regresan los caminantes blancos. Ahora bien, esta teoría propone que dentro de la muralla de hielo podrían estar hibernando varios dragones de hielo y que el cuerno sería utilizado para despertarlos. Esta sería una explicación lógica del por qué crearon un artefacto que puede destruir la muralla tan fácilmente. Por mucho tiempo, los salvajes han buscado este cuerno para destruir la muralla. Algunos dicen que quizás nunca existió, pero si realmente existe, y la muralla es destruida, Poniente quedará desprotegido, o quizás los dragones de hielo regresen. Ahora bien, hablemos de la segunda temporada de La Casa del Dragón. Sabemos que el bando de Rhaenyra está interesado en que los Stark enfrenten a los Hightower, y en distintas escenas del tráiler vemos un camino de nieve, lo que aparenta ser un camino hacia Winterfell, y Cregan Stark es el señor de este reino. La muralla de hielo y la familia Stark han estado profundamente ligados desde el principio, y Rhaenyra necesita una razón bastante importante para que los Stark de esta época la apoyen. Aunque en los libros los Stark no tienen mucha participación en la danza de los dragones, sabemos que en Juego de Tronos esta fue la familia principal, y es un elemento que la Casa del Dragón no dejará pasar. Incluso, si es necesario modificar los libros para darle más protagonismo a la Casa del Lobo Huargo, lo más probable es que ocurra. Cregan Stark era el líder de la Casa Stark durante la danza de los dragones. Aunque los detalles de su participación en los eventos de la danza son escasos, en los textos de los libros de la Canción de Hielo y Fuego, se sabe que Cregan apoyó a Rhaenyra Targaryen en su reclamación al trono. Esto podría implicar que el norte jugó un papel estratégico en la guerra civil, quizás proporcionando tropas o recursos al bando de Rhaenyra. Y entonces, ¿cómo veremos a los Stark y al muro en la próxima temporada? En el norte, las historias cuentan que Rhaenyra envió a su hijo Jaehaerys con su dragón Vermax para buscar aliados a su causa. Sabiendo bien que los Stark durante mucho tiempo habían sido aliados leales de la casa Targaryen, Jaehaerys voló hacia el norte para buscar el apoyo de Lord Cregan Stark. La visita de Jaehaerys a Winterfell fortaleció la alianza entre los Stark y los Targaryen. Cregan Stark, el señor de Winterfell, en ese momento acordó prestar su apoyo a la causa de Rhaenyra a cambio del compromiso matrimonial de una princesa Targaryen con un Stark. Esta alianza, conocida como el Pacto de Winterfell, representó un punto de inflexión en la guerra, proporcionando a Rhaenyra un aliado poderoso en el norte. Pero ¿por qué los Stark apoyarían a Rhaenyra? Tengo una teoría que podría explicar esta alianza. Los Stark son de las familias más tradicionales y honorables en Poniente. Son los que siguen todas las reglas de los reinos al pie de la letra. Lo más probable es que apoyarían a los Hightower en su lucha contra Rhaenyra, pero algo les dice Jaehaerys que les convence de unirse a ese bando. La respuesta podría estar en la profecía del príncipe prometido. Desde el principio de la casa Stark, el lema "El invierno se aproxima" es uno que los ha acompañado, quizás desde el momento que Bran el Constructor creó la muralla de hielo. Es posible que cuando Aegon el Conquistador llegó al norte y los Stark se arrodillaron sin ninguna pelea, es porque Aegon les contó sobre la profecía del príncipe prometido, y es posible que el hijo de Rhaenyra haga lo mismo. Luego de explicarles la profecía de su madre, quizás los Stark se dan cuenta que el lado correcto es el bando de Rhaenyra. Uno que sigue las profecías y que sabe que el invierno se aproxima. Creo que así como los Targaryen tienen sus profecías, también los Stark las tienen.
Creo que es poco probable que veamos al dragón de hielo siendo montado por un Stark en esta serie, pero es probable que veamos la muralla de hielo y los caminantes blancos, y creo que la profecía jugará un papel mucho más importante de lo que pensamos, pues incluso en la primera temporada cuando Viserys habla de la profecía, se muestra al señor de Winterfell inclinándose y jurando fidelidad a Rhaenyra. Quizás hay mucho más en la muralla de hielo, los Stark y los dragones de hielo de lo que podríamos pensar. Estos han sido los dragones más importantes de la Casa del Dragón, y quedarán mucho de qué hablar en la segunda temporada. Déjame en los comentarios cuál de ellos es tu favorito. Y para más videos del universo de la canción de Hielo y Fuego, no olvides suscribirte a este canal. Antes de terminar este video, quiero dejarte saber que los videos de este canal se basan tanto en las series de Juego de Tronos y la Casa del Dragón, como en los libros de George Martin. Si quieres aprender más sobre este universo, te voy a dejar nuestro enlace de afiliación en la descripción, donde puedes ordenar los libros o su versión audible. Y si te gustan las camisetas oficiales de este canal, también encontrarás el enlace a nuestra tienda para ordenar tu pieza favorita. Gracias por el apoyo. Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Y para más videos de teorías, noticias e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en El Cuervo de Tres Ojos.